Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. El día de hoy nos toca estudiar una parábola que se llama la parábola del crecimiento de la semilla. Es una parábola que nos va a bendecir mucho, tiene mucha riqueza espiritual, pero como lo hemos estado viendo en estos estudios, no queremos hablar de más, no queremos estar sacando las cosas fuera de contexto. Vamos a tratar de darles el sentido correcto de lo que Cristo quiso hablarnos, quiso decirnos cuando Él expresó esta parábola. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 26 al 29. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes sacarla. Si tienes tu celular, tienes tu Biblia digital, también puedes hacerlo. Y si en su momento no tienes tu Biblia, vamos a estar proyectando los textos, o puedes anotar simplemente el versículo, el capítulo, y lo puedes estudiar en tu casa también. Entonces, vamos a dar lectura. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 29. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor, y que sea Él el que le dé el sentido correcto al estudio de esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad y el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le des el sentido correcto a las Escrituras, Jesús. Que el día de hoy sea tu voz, Señor, y no la voz de un hombre. Que no sea un pensamiento humano, Señor, sino tu pura palabra, Señor, la cual tiene bastante poder por sí misma, Señor, como lo vamos a ver en esta mañana. Señor, te agradecemos, Señor, y te pedimos que tú respaldes, Señor, la predicación de este día, Señor, que tú repartas a cada uno de los presentes conforme a su necesidad, y que tú le des vida a esta palabra, Señor, que se cumpla el propósito por el cual es predicada, Señor, que tú de veras, Señor, levantes una cosecha, Señor, de en medio de estas personas, de estas almas, Señor, de en medio de cada persona, que tú te levantes fruto, Señor, un fruto abundante, un fruto digno de ti, Señor, y que de veras, Señor, nuestras vidas te puedan glorificar y honrar, Señor. Seas tú con nosotros, Señor, y respalda tú el mensaje de esta mañana. A ti sea toda la gloria, Jesús. Amén, Señor. Quisiera decirte que en tu casa, yo te invito a que lo hagas. Aquí por falta de tiempo no lo puedo hacer. Que tú leas completo el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, que lo leas todo en tu casa. Te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Esta parábola que vamos a ver el día de hoy del crecimiento de la semilla solamente está en el Evangelio de Marcos, no aparece en otro evangelio, solamente aquí. Y lo interesante de esta parábola es que viene precedida, o antes de que se dé esta parábola, el Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador. Yo creo que tú ya la estudiaste si estuviste aquí con nosotros, y si no es así, yo te invito a que la leas en tu casa o puedas ver el material que ya se tiene grabado en internet para que tú puedas ver la enseñanza. ¿Por qué? Porque esta parábola del crecimiento de la semilla es como un complemento que va muy bien con la parábola del sembrador, porque utiliza figuras semejantes. Y te vas a dar cuenta el día de hoy que son figuras que se ocupan en la parábola del sembrador, también se están ocupando en la parábola del crecimiento de la semilla, pues prácticamente es el mismo tema. Entonces, esta parábola del crecimiento de la semilla como que complementa muy bien lo que Jesús está explicando en la parábola del sembrador. Por falta de tiempo, pues no me puedo detener a volvértela a explicar, pero simple y sencillamente quisiera comentar que en la parábola del sembrador, pues hay muchas verdades, pero hay una que es muy importante, que es que el sembrador es aquella persona que siembra la semilla, ya lo vimos, y que hay distintos tipos de corazones, que los diferentes tipos de tierra que vemos en la parábola del sembrador son los diferentes tipos de corazones que puede haber. Entonces hay tierras que no son buenas, que son pedregales, hay tierras que están entre espinos, hay
quienes están junto al camino y hay buena tierra. Bueno, eso, como te comento, pues lo puedes ver más a detalle en la enseñanza, pero yo quiero explicarte eso porque va a ser importante para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es importante la tierra que sea buena tierra. Sí, para que pueda brotar la semilla y para que la semilla pueda crecer, necesitamos una buena tierra. Y eso ya lo vimos, eso depende de ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está preparado? ¿Cómo es que tú recibes la palabra de Dios cada domingo, cada que tú lees tu Biblia? ¿Cómo estás recibiendo tú esa semilla? Entonces, eso va a depender de ti, el aspecto del corazón. Bueno, esta parábola, te decía, viene después. Y yo quisiera, para empezar, que tú te imaginaras lo que Cristo está diciendo en ese momento a las personas a las cuales le está predicando. Les habla de algo muy sencillo y muy cotidiano, que es el crecimiento de una semilla. Entonces, para el pueblo de Israel, para el pueblo de aquel tiempo, no le era complicado entender la idea que Jesús les estaba diciendo. Dice, mira, el reino de los cielos es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. ¿Tú puedes entender? Pues un sembrador, una persona que va y siembra una semilla en la tierra. Y dice, y se duerme y se levanta. Ese hombre, ¿qué quiere decir? Pasa el tiempo. Te duermes y te levantas. Duermes y te levantas. Algo constante. Algo constante. Dice, de noche y de día. Y la semilla va a brotar, crece sin que él sepa cómo. Y eso el pueblo judío lo entendía muy bien. Ellos sembraban semillas y obviamente, incluso nosotros el día de hoy, tú puedes sembrar una semilla y no sabes realmente cómo es, pero crece. De repente era una semilla, tú la ves, la pones en la tierra, pasa el tiempo, día y noche, y esa semilla de repente brota, y entonces ya es una planta pequeña, y después va desarrollando, va creciendo hasta que da un fruto. ¿Cómo pasa eso? Pues no lo sabemos. Bueno, así le dice el Señor y está expresándolo. La semilla brota y crece sin que sepas cómo. Y dice más adelante una idea muy importante, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, esa idea es muy sencilla de entender, y yo quisiera que tú te la imaginaras de manera muy, muy particular. A lo mejor tú has tenido la oportunidad de sembrar una planta, o de sembrar un árbol, o de sembrar una cierta semilla, o a lo mejor no lo hayas hecho, pero sí te has dado cuenta, y aquí que estamos todavía en una zona a lo mejor un poco rural, aunque ya es una ciudad más grande, pero bueno, todavía puedes ver ciertas siembras en algunos lugares. Entonces, para que tú te hagas esa idea y para que tú entiendas, cuando Jesús está expresando esta parábola, se estaba refiriendo al simple y sencillo hecho de una siembra. Y eso no es muy complicado de entender. Ahora, ¿cuál es lo importante de la parábola y la riqueza de esta? Yo quiero centrarme, vamos a ver varias ideas, pero dos que son muy importantes y que no quiero que esas se nos pasen desapercibidas. Una de ellas es que el hombre es un simple y sencillo colaborador en la obra del reino de Dios. Es un sembrador. Esa idea yo quiero que la tengamos presente y que no se nos olvide. El hombre, la persona, el predicador, tu vida, pues simple y sencillamente eres un colaborador. Y otra idea importante que quiero comentar y la vamos a desarrollar es que el crecimiento de esa semilla lo da Dios. Es algo que no sabemos cómo, que yo no te lo pudiera explicar cómo es que pasa, y yo sé que a lo mejor algún hermano pudiera tener cierta sabiduría y tener más experiencia, pero aún así yo creo que no vas a saber cómo es que esa semilla, cómo esa palabra de Dios crece en el corazón de los hombres, brota y da un fruto. Esas dos ideas quiero que no se nos pierdan en esta parábola. El hombre es un colaborador simplemente, y el que da el crecimiento de esta semilla es Dios. Y de ahí vamos a ver otras ideas que son importantes y que son dignas de meditar en ellas. Entonces, te decía, en esta parábola vamos a ver que el hombre es un colaborador. Simple y sencillamente, eso es lo que es la participación del ser humano. Ahora, yo quiero decirte que como esa idea principal de la idea de la parábola del sembrador, en el caso mío, en esta mañana yo tengo el privilegio de poder ser un sembrador. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando lo que dice las Escrituras, que son las semillas,
que es la palabra de Dios, y la estoy esparciendo a los diferentes corazones que son ustedes. Y ese es un privilegio muy grande de parte de Dios y una responsabilidad. Y yo quiero decirte que también tú, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, en la escuela, donde quiera que estés, cuando tú le compartes a alguien del Evangelio, de la palabra de Dios, tú eres un sembrador también. O sea, no solamente el predicador, no solamente nuestro ministro, que es el hermano Gustavo, es el único sembrador, no. Cualquier persona, ustedes, cada uno de los presentes, cada uno de los que nos ven en esta mañana, que tú llevas la palabra de Dios a otra persona, tú eres un sembrador. Y eso es algo importante que lo entiendas. Entonces, ¿qué es? Bueno, tú como parte del reino, como un hijo de Dios, en esa gran comisión y en esa gran labor que tenemos, que dice la palabra de Dios, que vayamos y hagamos discípulos, bueno, tú cumples una función, que es sembrar la semilla. Y qué importante que lo entendamos así. Ahora, yo quiero decirte, y en esto yo encontré mucha libertad en mi corazón, que hasta ahí es la función que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, el crecimiento de esa semilla no depende de mí, no depende de los hombres. Eso es algo que depende de Dios solamente. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a descansar en esa confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque yo como ser humano, como te repito, yo vengo el día de hoy y es un privilegio y me da mucho gusto verlos y saludarlos y estar con ustedes. Pero lo máximo que yo puedo hacer el día de hoy es compartirte la palabra, esparcir las semillas en este día. Prepararme, ciertamente, orar a Dios por cada uno de los presentes, orar porque Dios respalde esta predicación y pedir por cada uno. Pero más que eso no puedo hacer. Y cuando entendemos eso, eso nos va a dar una tranquilidad. Y en el caso particular, así es. Porque no depende de mí que las personas se conviertan. No depende de mi persona como ser humano que tú te conviertas a Dios. Esa es una responsabilidad tuya, pero también es una obra divina que solamente Dios hace que esa semilla brote y crezca en el corazón de las personas. Si entendemos esto, vamos a tener mucha tranquilidad las personas que tenemos el privilegio de servir. Si tú eres un predicador, si eres una persona que compartes en tu trabajo, que compartes en tu escuela, que estás ahí haciendo la labor que Dios te está pidiendo, que es ir y predicar el Evangelio. Si lo estás cumpliendo, pues puedes descansar en que estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces en lugares como este y en otros lugares, pues las personas no se convierten. Y muchas veces quiere venir la frustración a la vida de la persona y decir, híjole, Señor, pues es que la gente no se convierte y no se salva. O de repente le compartes a tu amigo y de repente le compartes a tu familiar y les hablas del Evangelio y les predicas la palabra y parece que no pasa nada. Y entonces quiere venir un desánimo a tu vida. ¿Por qué? Porque es que, Señor, ¿qué pasa? Pues no se convierten y yo ya les prediqué, y ya les hablé, y ya les testifiqué, y ya les comparto la palabra y no se convierten. Bueno, yo quiero decirte, amado amigo y hermano, que tu labor está cumplida. Lo que te está pidiendo el Señor es que tú seas un sembrador, sí. Que vayas y lleves las buenas nuevas a los demás, sí. Eso te lo está pidiendo. Pero que la gente se convierta, eso ya no depende de ti, amado. Y en eso tú puedes descansar. Y en eso tú puedes decir, Señor, yo voy a hacer lo que me pides, pero lo demás lo vas a hacer tú. El hombre, y voy a esta idea, simple y sencillamente es un colaborador en el reino de los cielos. Y ojalá que estés haciendo tu parte. Y ojalá que estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. Y entonces hasta ahí. ¿Por qué? Porque también podemos caer en el otro extremo, pensar que el hombre es el que va a hacer crecer la obra. Y no es así. A veces hay hombres que han perdido el piso. Hombres que en su momento fueron hombres consagrados, que realmente amaban a Dios y de repente empezaron a pensar que la obra dependía de ellos. Y entonces que si ellos hacían, entonces la obra prosperaba. Y si no hacían, entonces la obra no iba a prosperar. ¡Qué mentira tan grande y qué engaño tan grande! Porque es importante entenderlo para que no pierdas el piso, hermano. Para que entiendas que la obra es del Señor. Y que tú solamente, amado hermano y hermana, lo que tú eres un colaborador en el reino de los cielos.
El crecimiento de la semilla. Voy adelante. Otra idea. El crecimiento de la semilla, dice la parábola, que es algo inexplicable. Dice que el hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, es decir, constantemente. Duermes, te levantas, noche y día. Dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Yo quiero decirte, amado, que de esa misma manera nosotros no podemos explicar cómo es ese crecimiento en la vida espiritual de las personas, pero es evidente que se da. Yo me doy cuenta y nos da mucho gusto ver cuando una persona se convierte, se arrepiente de sus pecados, tiene la fe para creer en Jesús, da frutos dignos de arrepentimiento y la gente tiene una experiencia personal con Dios. Y es algo precioso ver cómo algo pasa en la vida de las personas que yo no puedo explicar. Pero de repente puedes ver el cambio en la vida de la persona. Y de repente un hombre que antes era un borracho, que se deleitaba en el pecado, en el alcohol, en las mujeres, de repente tiene un cambio y ahora ya no lo hace. Ya no lo practica. Una persona que antes robaba, que antes hacía negocios ilícitos y de repente entiende de parte de Dios que eso es incorrecto y hace los cambios en su vida. Y entonces la persona cambia. Y entonces la persona es distinta. Y es muy hermoso ver estos ejemplos y esos testimonios en medio de nosotros. A mí me da mucho gusto conocer hermanos y personas que han experimentado, han tenido esa experiencia de salvación y que la palabra produce un cambio en su vida. ¿Cómo? No lo sé. No, es que el pastor es buenísimo y entonces le explicó y él entendió. No. El pastor tiene una función y lo vamos a ver, no me malentiendas. Pero el cambio que hay en el corazón de la vida de la persona es algo que yo no puedo explicar y que dice la Biblia que es inexplicable. ¿Cómo crece? No lo sabemos. Pero es hermoso ver los cambios en la vida de cada una de las personas. No sabemos cómo pasa, cómo una persona abandona una vida llena de pecado y entonces es transformado a una vida de santidad, una nueva criatura. Hay un cambio sobrenatural en la vida de las personas. Ojalá que esa sea tu experiencia y que muchas personas te pregunten, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Oye, ¿qué te pasó? Si tú no eras así, ahora eres diferente, ahora hablas diferente, ahora tu expresión es distinta, ahora tu rostro se ve distinto. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí la semilla cayó en buena tierra, brotó de una manera inexplicable. ¿Cómo ocurrió? No sabemos. ¿En qué momento? ¿Por las fuerzas de las personas? Claro que no. Eso es algo que solamente Dios hace en la vida. ¿Por qué? Porque la semilla tiene poder en sí misma. Y es otra parte que quiero comentar en esta parábola. La palabra de Dios, que son las semillas, tienen poder en sí mismo. Por eso es importante que lo entendamos el día de hoy. Muchas veces pensamos que, y es en esa parte humana que a veces nos cuesta entender, que, como te decía, nosotros simplemente sembramos, pero la palabra por sí misma tiene poder para transformar la vida de las personas. La palabra, por sí misma. Es que a lo mejor el predicador no es muy elocuente o no tiene mucha capacidad, pues eso puede ser algo que llega a pasar en algún momento. Y sí se requiere, ¿verdad?, que los predicadores, las personas tengan ciertas características, claro que sí. Pero yo quiero decirte que cuando tú en la sencillez vas y le compartes la palabra a alguien, a lo mejor a veces ni sabemos decir bien las cosas, se nos traba, así como que nos da temor y a veces compartimos la palabra y no sabemos cómo y sentimos que a veces como que nos revolvemos. Pero cuando tú vas y le siembras esa semilla a la persona, yo quiero decirte que la palabra en sí tiene poder por sí misma. La palabra tiene poder. Depende de la persona, puede ser que ayude mucho tener un buen predicador, un buen pastor, sin duda alguna. Pero yo quiero comentar que, por ejemplo, hace unos años hay una anécdota que habla de cómo se convirtió un hombre que llegó a ser llamado el príncipe de los predicadores,
que fue Spurgeon, si no mal recuerdo. Dice la historia, una anécdota, que en cierto momento este hombre, pues no era cristiano, ¿verdad? Y en algún momento él, pareciera que por las inclemencias del tiempo, pasó a un lugar de reunión. Y en ese momento no estaba el predicador oficial o el ministro. Y un hermano sencillo, que tenía un oficio muy sencillo, predicó en esa reunión. Pero fue tal el respaldo de la palabra, y que la palabra en sí misma tiene poder, que este hombre se convirtió por la predicación de un hombre muy sencillo. No un gran ministro, no una persona muy elocuente, un hermano en la fe que se paró, que compartió, muy sencillo, la palabra con su poder que tiene. Hizo la obra en el corazón de este varón y llegó a ser uno de los predicadores, si no más se le recuerda como el príncipe de los predicadores. ¿Por qué? ¿Porque fue el hombre el que lo convenció? Claro que no, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma para transformar la vida de las personas. En medio de nosotros, yo me acuerdo mucho de la anécdota que hay en medio de nosotros, donde un hermano muy sencillo, si no mal recuerdo, de oficio plomero o en la construcción, no recuerdo bien, que le predicó al doctor, a un médico, un dentista. Y ojalá que tú puedas ver ese testimonio de esa conversión. Y dice que ahí lo tenían al hermano esperando, porque el doctor se hacía como que no quería escucharlo. Pero con esa sencillez este hermano le predicó el evangelio a este doctor, a este dentista. Muy sencillo el hermano, lleno del amor de Dios. Le predica el evangelio y este hombre se convierte y llegó a ser de una bendición muy grande para muchos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra en sí, la semilla, tiene poder. Y eso hay que entenderlo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué? El evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra tiene poder por sí misma, amado. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llevarte en esta mañana con decirte estos versículos y con decirte esta idea? Amado, con tus limitaciones que tienes, con tus pocas capacidades o tus muchas capacidades, con tus habilidades o debilidades, tú predica la palabra, tú comparte, tú siembra la semilla. ¿Por qué? Porque por sí misma la semilla tiene el poder para producir fruto. Ojalá que lo podamos entender el día de hoy. Porque si no, te vas a quedar esperando. No, es que ¿sabes qué? Hay una necesidad, hay una familia que visitar, pero yo estoy esperando que venga el hermano, porque él vaya y les predique. Pues amado, pues a ver si no nos quedamos esperando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú ve y compárteles, hermano, hermana, compárteles en la sencillez. Eso sí, ora al Señor: Señor, pues tú sabes la necesidad que tiene esta familia, tú ves qué están atravesando. Dame una palabra para que yo vaya y se las lleve. Y créeme que el Señor te va a dar palabra y le va a dar el sentido correcto. Y no sabemos qué fruto pueda producir en la vida de esa familia y de esas personas.
Otra idea, como te la estaba diciendo, es que este crecimiento de la semilla lo da Dios. El crecimiento de la semilla, ese crecimiento inexplicable, lo da Dios. No lo da la agrupación, no lo da la sana doctrina tal cual, no lo da un hombre por muy consagrado que sea. El crecimiento de la semilla lo da Dios. No la agrupación religiosa, no las obras externas, sino únicamente Dios. Y esa parte también es muy importante que la entendamos en esta mañana. Si tú entiendes esto, ya entendiste mucho de la parábola del día de hoy. El crecimiento lo da Dios. Y también vas a poder descansar cuando tú entiendas esto. Ahora, no me malentiendas. No estoy diciendo que la labor de los hermanos que nos presiden no es importante. Claro que es importante. Pero seamos sinceros. Hay diferentes obras que atender en los diferentes lugares. Y no hay las manos suficientes. No hay los ministros suficientes. No hay los predicadores suficientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Las obras ya no van a crecer. No, es que no está el hermano. Cuando venga el hermano y esté aquí en medio de nosotros, entonces la obra va a crecer. ¿Seguros? No, hermanos, es que mira, aquí somos poquitos ahorita. Pero cuando venga el hermano, o cuando venga tal hermano, o cuando venga tal persona, entonces la obra va a crecer. ¿Seguro? Ojalá que sí fuera. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el crecimiento de la semilla lo da Dios únicamente. ¿El hombre es importante? Claro que sí. Tiene una función, tiene un papel, pero el crecimiento de la semilla, el crecimiento de la palabra en la vida de cada uno de los presentes se lo va a dar Dios. ¿Cuándo va a crecer esta obra? ¿Sabes cuándo? Cuando esa semilla que ha sido sembrada en tu corazón crezca, se desarrolle y empiece a dar fruto. Aquí afortunadamente hay varones. Ojalá que en medio de ustedes se levante quien pueda atender a la obra de manera presencial, si quieres verlo así. Y las diferentes obras que están pidiendo, pues que se les atienda. Pero es de esa manera, amado hermano, que tú entiendas que cuando esta semilla que ha sido sembrada en tu corazón crezca, se desarrolle y dé fruto, entonces la obra va a crecer. Entonces no es cuando esté el pastor. Pues el pastor es bueno, es una bendición tenerlo en medio de nosotros. Pero hermanos, seamos sinceros, ¿cuántas obras no son las que se tienen que atender ahora? A mí me da mucho gozo, a lo mejor algunos dicen aquí, ¿sabes qué es que no crece? Bueno, a veces a nuestra vista, pero por ejemplo, cuando nos comparten los hermanos de las noticias de otros lugares, de otras iglesias, de otros grupos, de otras personas que están pidiendo ayuda, de otros países también. Hasta que el hermano nos comentaba de otros contactos que ha tenido con otros lugares que están queriendo tener pues esa comunión, que tener esa ayuda. Pues la obra crece, hermanos, y está creciendo. La obra, el crecimiento de la semilla, lo da Dios. Y entonces vas a poder descansar. Cuando tú como persona que, te repito, tú sirves y compartes el Evangelio y les predicas a las personas, tú puedes descansar en la confianza de que el Señor es el que le va a dar del crecimiento a la persona. Cuando le predicas a tu familiar y lo ves difícil y lo ves duro, pues te queda seguir orando por él, intercediendo por él, pidiéndole y rogándole a Dios que haga una obra en su vida, y también tú sembrándole la palabra cuando la persona lo permita, pero hasta ahí, porque lo demás lo va a hacer el Señor, no nosotros. Lo mismo en este lugar.
Es que no se convierten. La obra la va a hacer el Señor. Esa es nuestra confianza. Ojalá que yo pudiera, comentaba con un hermano, ojalá que yo pudiera, si en mí estuviera, que la semilla creciera y brotara y diera fruto, pues yo me sentaba con cada uno de ustedes y los trataba de convencer 1, 2, 3 horas, un día entero. Pero aunque yo lo hiciera, yo no puedo hacer eso. Porque el crecimiento de la semilla lo va a dar el Señor. ¿Y por qué estoy tan seguro de decírtelo? En 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 7. Es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, que dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está claramente la idea. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre muy consagrado, un siervo de Dios, una persona muy espiritual. ¿Quién era Apolos? Dice la Biblia que era un hombre poderoso en las Escrituras. Pero aún en ellos, aún en esos hombres, porque son hombres, dice: yo planté, el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si tú entiendes esto, vas a descansar, porque entenderás que tu labor no es en vano. Ahora, en otro momento, hablaremos tal vez de qué significa plantar y qué significa regar. Pero lo importante ahorita es el crecimiento de la semilla, que lo da Dios solamente. Amado amigo y hermano, descansa en la fe en el Señor. Tú haz la obra que Él te está pidiendo. No te canses. No te canses de sembrar. No te canses de predicar. No te canses de regar semillas. No te canses, no desfallezcas. No, es que yo ya veo que cada vez somos menos. No te canses. Tú sigue haciendo la labor. ¿Por qué? Porque el que va a dar el crecimiento en la vida de la persona es Dios, no tú. Y si lo entiendes el día de hoy, vas a tener una paz y una tranquilidad de decir: Señor, pues yo hago lo que tú me pides. Pero lo que yo no puedo hacer, pues eso solamente tú lo vas a lograr. Yo puedo plantar y regar semillas, sí, pero el crecimiento solamente lo vas a dar tú. Así que, amado hermano, tomemos esta palabra y entendamos que el crecimiento lo va a dar el Señor. El crecimiento en tu vida espiritual, si tú ya eres nacido de nuevo, si tú ya eres cristiano, si ya te convertiste a Dios. Es cierto, la palabra que se te esté compartiendo, lo que el hermano Gustavo, lo que los hermanos que nos presiden te pueda compartir, eso te va a bendecir mucho y te va a ayudar en tu cristianismo. Los consejos que te den, y si tú los tomas y los llevas a las Escrituras y los analizas y los meditas, te van a ayudar a crecer. Pero ese crecimiento únicamente viene de Dios, no del hombre. Por eso, cuando tú lo entiendas, entenderás que Dios es el que quiere hacer crecer la obra en tu vida primeramente, y después va a haber un fruto que se notará en la congregación. Pero tu vida, es que hermano, no está el predicador, no te preocupes, tienes la palabra de Dios y aliméntate de ella, y entonces tú vas a empezar a crecer, vas a adquirir madurez, lo voy a ver en unos minutos más, y entonces vas a dar fruto que alimente a otros. Independientemente si está el pastor o no, físicamente hablando, porque la disposición y el atenderte siempre ha estado de parte de los hermanos para poderte ayudar y servir. Otra idea que quisiera compartir, y prácticamente estoy terminando, que en el crecimiento espiritual hay etapas.
Dice la Biblia que es primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga y finalmente un fruto maduro. ¿Qué entendemos de esta parte? Y en eso también Dios nos quiere dar mucha paz y mucha tranquilidad. Así como en lo natural, en las plantas, hay este desarrollo, donde primero siembras una semilla, después viene una planta, después viene, dice que es grano lleno en la espiga, después grano lleno en la espina y finalmente un fruto maduro. Nos está dando la idea de diferentes etapas, ¿no? Ahora, ¿a qué vamos en lo espiritual? Cuando tú te conviertes a Dios, cuando tú naces de nuevo, eres como esa planta pequeña que necesita desarrollarse, pero ya está la semilla y ya brotó. Ahora, yo quiero preguntarte, si tú siembras una semilla el día de hoy, al día de mañana, ¿tú le puedes exigir ya el fruto? ¿Se podrá? Que digamos el día de hoy tú agarras una semillita de maíz y entonces vas y la siembras y mañana vas y dices, es que yo ya quiero el fruto. Pues no hay. ¿Por qué? Porque tiene su tiempo. Va a llevar su tiempo. Lo mismo con un árbol frutal. Bueno, no sé ahorita aquí que haya, si también se siembran cítricos, pero por ejemplo en la ciudad de Álamo, es muy común que se siembren muchas naranjas. Entonces tú vas y siembras tu árbol de naranjas, no sé, tal vez 8 o 9 meses de crecimiento del arbolito, lo siembras. No puedes ir a la semana y decirle, yo ya quiero un fruto, ya dame naranjas. No se puede. ¿Por qué? Porque ese arbolito tiene que experimentar un desarrollo. Se tiene que afianzar en las raíces, tiene que empezar a engrosar el tronco, dar ramas y entonces después de 3, 4 o 5 años, ese árbol de naranjas nos va a dar frutos. Pero yo no puedo ir a exigirle a la semana de haberlo sembrado que ya me dé naranjas. O sea, por pura lógica no se puede. Bueno, en lo espiritual, yo quiero decirte algo. No se te puede exigir y no le puedes exigir a alguien un crecimiento espiritual, unos frutos, cuando lleva poco tiempo. Y en eso yo quiero que entremos y que tengamos tranquilidad y que tengamos paz. Si tú tienes poco tiempo de convertido, que entiendas que hay un crecimiento, que hay un desarrollo normal. Tal vez ahorita te acabas de convertir, no sé cuánto tiempo ores, a lo mejor 20 minutos, 30 minutos. No hay un tiempo establecido como tal. Pero yo no te podría exigir que tú fueras un Res Howell. No sé si tú has leído ese libro En medio de nosotros. Y si no lo has leído, te recomiendo que lo leas. Se llama El intercesor de Res Howell. Y cuando tú lees ese libro, dices, te confrontas y dices, Señor, hombre, qué hombre, cómo oraba este varón. Y las horas que dedicaba y lo que oraba y por lo que intercedía y se metía en oración contigo. Y tú le respondías de una manera increíble. Bueno, será un hombre que tenía un llamado y que tenía un tiempo de madurez. Pero una persona que es nueva, que es recién convertida, pues no le puedes exigir eso, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos de esta parte? Que tengamos paciencia en medio de nosotros como iglesia, los unos de los otros. Si tu hermano se acaba de convertir, tiene semanas, tiene meses, pues no le exijas ay no, pues tienes que ser el supercristiano. Pues sí, somos llamados a ser cada vez más imagen de Cristo, pero pues como los ejemplos, en mi caso personal, yo puedo decirte que Dios pues fue acomodando muchas cosas que yo no entendía y me fue moldeando. No estoy hablando de pecados, que hay que ir dejando pecados, no. Me refiriendo a que hay cosas del carácter muchas veces, cosas de los hábitos que desafortunadamente en nuestra vida pecaminosa pues hacíamos cosas mal, pues que bueno, eso va a ir cambiando y que Dios nos va a ir ayudando en ese crecimiento espiritual. Pero es necesario que pase. Entonces hay etapas, claro, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga y finalmente un fruto maduro.
Tenemos que tener paciencia los unos con los otros, con los hermanos. Ama a tu hermano, sirve a tu hermano, ten paciencia con él. Dios está haciendo la obra. Y seamos cuidadosos. Porque también todo tiene su tiempo. El crecimiento espiritual es un progreso. Y como te decía, no te confundas, no estoy hablando del falso evangelio, del proceso de que vas dejando pecados poco a poco y antes practicabas 20 pecados y bueno, ahora ya no practicas 20, practicas 15 y luego vas a ir practicando 12 y luego 5 y luego te van a quedar como 3, 4, no. Ese es un falso evangelio. Yo me estoy refiriendo en esta mañana a que de manera natural, así como las plantas tienen un crecimiento, así la vida espiritual tiene un crecimiento. Un hermano que tiene ya 15 años de convertido tendrá cierta madurez. Un hermano que tiene 5 años, 4 años, 3 años. Pero seamos pacientes y cuidadosos. Esa es una parte interesante de esta parábola. Y finalmente, voy terminando con la idea de que Dios espera un fruto de ti. La parábola del crecimiento de la semilla precisamente nos habla de eso, de que la semilla se sembró, empieza a desarrollarse para obtener un fruto. O sea, no se siembran semillas nada más por sembrar, sino que nace la plantita, espiga, grano lleno de la espiga, fruto maduro. ¿Por qué? Porque yo quiero decirte en esta mañana que Dios espera un fruto en la vida de cada una de las personas. Yo quiero preguntarte si tú siembras un árbol frutal, cualquiera que sea. Yo creo que en tu mente, si tú estás sembrando a lo mejor un aguacate o siembras un cítrico, un limón, un mamey, no sé qué planta, qué árbol tú siembres, tú esperas que en un futuro, en el tiempo que tenga que pasar, tú vas a cosechar. Eso pasa en lo natural. Si yo hoy voy y siembro mi plantita de limón, yo espero que en unos años voy a tener limones para hacerme una limonada en la casa. Si siembro unos aguacates, bueno, pues de aquí a tantos años me va a dar mis aguacates. Tú estás esperando que haya un fruto de esa siembra, de ese árbol que estás sembrando. Yo quiero decirte que de la misma manera Dios espera un fruto de tu vida. Dios está esperando fruto. En lo natural así es. Y Dios está esperándolo de ti. Y en esta parte yo me quiero dirigir pues específicamente a aquellos pues que ya son cristianos, que les han sido perdonados sus pecados, que Dios hizo la obra, que Dios te rescató, que Dios te perdonó y que ahora tú tienes una nueva vida en Cristo. Yo quiero decirte, amado hermano, que Jesús está esperando fruto de tu vida. Es cierto, hay paciencia. Es cierto, no es inmediato. Así. Pero Dios está esperando fruto. ¿Y por qué te lo digo, amado? Porque a mí me sorprende ver en medio de nosotros hermanos que tienen o dicen tener 5, 6, 7 años de convertidos y de repente les buscas el fruto y como que no se los ves. Como que dices, ¿de veras sí será cristiano? Y te lo digo con mucho amor y sin andar juzgando a nadie. Pero dice la Biblia que es clara, por el fruto se conoce al árbol. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? A veces yo me he topado con personas, o he hablado, nos sentamos, oye,
hermano, ¿cuánto tiempo llevas de convertido? Pues tanto tiempo, hermano. Ah, muy bien. ¿No quieres participar en esta actividad? Hay necesidad. Híjole, hermano, sí quisiera, pero ¿qué crees? Que tengo mucho trabajo. No, si tuvieras, hermano. Y es que dice, pues, tengo que trabajar para proveerle a mi familia. Tengo que darle el sustento. Pues sí, la Biblia es clara y dice, aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Claro, hermano. Pues eso a todos los varones que estamos aquí, que somos cabeza del hogar, eso ya lo tenemos como que ya, de entrada eso lo tenemos que cubrir. Eso no es nada extra, vaya, para que me entiendas. Si allá el mundo lo hace, si los paganos proveen para sus familias, pues créeme que eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Básicamente eso, no hay nada extra, para que me entiendas. O como la hermana que diga, es que yo tengo que cuidar a mi esposo. Pues sí, hermana, pues es parte del cristianismo natural. O sea, eso es algo que te viene desde que te conviertes. Yo me refiero ahora a lo espiritual. ¿Qué más vas a hacer por el Señor? ¿Qué más vas a darle tú a Dios? No, es que la escuela de los niños, pues sí. Es que el trabajo de esto, es que esto y muchas cosas que muchas veces, amado, pareciera que ese fruto no se está viendo. Y el día de hoy Dios nos está llamando a entender, Dios está esperando fruto de tu vida espiritual. Si tienes cierto tiempo ya de convertido, tú tienes que estar dando fruto. Tienes que entenderlo así. Porque si no, pues entonces, ¿qué? Del cristianismo. Dios está esperando ese fruto de nosotros. Por eso Dios invierte tiempo en ti. Por eso Dios te da palabra, por eso Dios te bendice, por eso Dios te da una enseñanza y otra, y están los hermanos sirviéndote y ves su mano de Dios en tu vida. Bueno, Dios está esperando fruto, Dios está esperando que tú produzcas. Y te voy a leer una parábola que no la voy a explicar, simplemente para que entendamos la idea. En Lucas 13, 6 al 9, hay una parábola que se llama la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. O sea, no fue el otro día de que la plantó, 3 años. Dice: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué hace inútil la tierra? No está dando fruto esta higuera, ¿para qué la queremos? Tiene 3 años que vengo a estar buscándole el fruto y no le hallo nada. ¿Sabes qué? Le dice al encargado, al viñador: córtala. ¿Para qué la queremos? Es una planta inútil y está siendo inútil esa tierra. Si la cortamos, entonces la echamos para allá, sembramos otro y a lo mejor esa otra planta sí de fruto. ¿Para qué perdemos el tiempo con esta? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, otro año más, otro tiempo más. No le dijo 1 semana o 2 días, déjala este año, otro ciclo, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Qué impresionante parábola. No la voy a explicar. Lo único que quiero darte es la idea central, porque complementa muy bien lo que estamos viendo del crecimiento de la semilla. Dios está sembrando estas semillas. Dios ha hecho la obra en ti como cristiano. Dios está esperando fruto, amado hermano.
de tu vida. Ya. Aquí dice la parábola, 3 años. Y voy 1 año y no hay nada. Bueno, pues me espero al siguiente año. Ahí voy otra vez. No hay nada. 3er año, ahí voy. No hay nada. ¿Sabes qué? Ya vamos a cortarla. Pero aún vemos la intercesión y la grande misericordia. No, espérate, todavía no. Espérate. No, mira, otro año más. Y si da fruto, la dejas. Y si no, pues ya la cortas. Pero le voy a hacer sus labores, le voy a cavar, le voy a abonar. Y vamos a ver si esta higuera va a dar fruto. Yo quiero decirte que así es en lo espiritual también. Dios en su grande misericordia tiene paciencia con nosotros y nos da tiempo, y nos habla y nos da palabra. Pero Él quiere fruto. Yo te pregunto, amado, ¿estás dando fruto? Dios quiere que lo des. Él desea el fruto de tu vida. Si lo estás dando, amado, gloria a Dios. Síguele. Esfuérzate. Es que no veo, hermano, como que la obra, híjole, se complica. Tú sigue adelante. No, es que ya el hermano no va a estar aquí con nosotros, ya se va a ir. Sigue adelante. La obra ya lo entendimos el día de hoy. El hombre es colaborador simplemente. Hasta ahí. El que da el crecimiento es el Señor. El que va a hacer las obras, que crezcan las obras, es el Señor. Pero está esperando el fruto de los cristianos. Las obras de misericordia. Los grupos de oración. El compromiso con el reino. Y entonces crecerán los diferentes lugares también. ¿Estamos dando fruto o no lo estamos dando? Si lo estás dando, como te repito, gloria a Dios, síguele, hermano. Dice que Él te limpia para que llegues y lleves más fruto todavía. El fruto es constante. Pero si no estás dando y te estás dando cuenta, realmente mi vida, Señor, ¿qué hago para ti? Pues comprométete con Él. No con el hombre, no con la agrupación, no con la denominación, no con nuestro amado hermano que nos preside. Comprométete con el Señor. Yo, Señor, tú me has dado estas capacidades, aquí están, para tu reino. Quiero dar fruto. Finalizo diciéndote que a pesar de nuestras limitantes, la obra de Dios crece con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. No va a parar ese crecimiento y va a continuar. ¿Qué vas a hacer tú? Espero en el Señor que el día de hoy lo entiendas. Y que quede claro esta idea. El hombre es un colaborador. Dios es el que da el crecimiento. Y que Dios está esperando fruto de tu vida. Te invito a que cierres los ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Y a pedirle que sea Él el que selle esta parábola en medio de nosotros. Señor, cuántas gracias te damos en este día por este tiempo que nos has dado, Señor. Te damos muchas gracias porque la parábola es sencilla, Señor. Es corta tal vez, pero tiene unas riquezas muy importantes, Señor. Yo te pido que la podamos meditar, que nos concedas entenderla, Señor, y que nos des esa libertad, Señor,
de entender que la obra es tuya, Señor, que el crecimiento lo das tú, Señor, que todo tiene su tiempo, Señor, también, que no seamos impacientes, al contrario, que seamos pacientes, Señor, pero que también entendamos que a su tiempo, en el tiempo correcto y adecuado, tú estás esperando el fruto de la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Y te agradecemos por todas tus misericordias, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te damos, Señor Jesús. Amén, Señor.